Bueno, decíamos ecuaciones lineales, ¿verdad? Que se hace transposición de términos, es decir, que un término que esté sumando en un lado de la ecuación pasa al otro lado restando. O sea, si un término está restando, si lo pasamos al otro lado de la ecuación, pasa sumando, es decir, lo contrario. Si está multiplicando toda cantidad que se encuentre multiplicando a un lado de la igualdad, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? O sea, en este caso solo cambia de signo si está sumando o restando. Si hay un número, por ejemplo, un término un valor que está multiplicando y es negativo, pasa a dividir con su mismo número negativo. Solo cambia si está sumando o restando, ¿verdad? Y de igual forma, toda cantidad que se encuentre dividiendo a un lado va a pasar a multiplicar al otro lado, pero con su mismo signo. O sea, el signo cambia solo es cuando se transpone de suma a resta, ¿verdad? Esto es ecuaciones lineales. Ahora, el tema de ecuaciones, eh, para el examen escrito, hasta ciertos temas voy a dejar. Creo que ecuaciones lineales se incluye. En el examen en línea es que voy a dejar el último tema de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Entonces yo les estaré indicando, ¿verdad? Para la evaluación en la siguiente visita. Bueno, ejemplos. Aquí nos piden resolver las siguientes ecuaciones lineales. Dice 5x menos 3 es igual 2x más 9. Entonces, lo que se hace para resolver ecuaciones lineales es que se aplica la transposición de términos. Pero en el lado izquierdo del signo igual vamos a colocar todos los términos que contengan variable. Y en el lado derecho del signo igual vamos a dejar las constantes, ¿verdad? O sea que agrupamos, contraposición de términos, agrupamos. Es decir, menos 2x va a pasar aquí al lado izquierdo y menos 3 va a pasar al lado derecho, que es lo que se observa en el siguiente paso, ¿verdad? Entonces aquí 5x, como no está cambiando de posición, se mantiene con su mismo signo, pero 2x se considera que suma, ¿verdad? Pasa restando. Y 3 que está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces aquí, en el siguiente paso, aquí se hace la transposición de términos, agrupando los términos que contengan a x, la variable, en el lado izquierdo y las constantes al otro lado del signo igual, ¿verdad? Entonces reducimos términos semejantes acá, ¿verdad? 5x menos 2x, se restan los coeficientes 5 menos 2 es 3, ¿verdad? 3x. Y 9 más 3 es 12. Bien, entonces el último paso, ¿verdad? Me queda 3x igual a 12. 3, que este número está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Con su signo. Como es positivo, pasa a dividir positivo. De 2 entre 3 es igual a 4. Y esta es la solución de mi problema. ¿Cómo lo podemos confirmar? Sustituyendo aquí. 5x sería 5 por 4 menos 3 debe dar igual a 2 por 3
2 por 4 más 9 evaluando, ¿verdad? Bien. Otro ejemplo, tenemos 4 por x menos 3 igual a 8 menos x. Entonces aquí, primero tenemos que completar esta operación que nos aparece acá, ¿verdad? Que se aplica la propiedad distributiva. 4 por x que da 4x y 4 por menos 3 que da menos 12, que es igual a 8 menos x, ¿no? Ya cuando está más simplificado, ¿verdad? Ya pasamos a hacer la transposición de términos. Entonces, en el lado izquierdo deben quedar los términos que contengan variable. Entonces, quiere decir que este debe pasar acá, ¿verdad? Para que acompañe a este, a 4x. Y este 12 negativo, ¿verdad? Que está restando, debe pasar al otro lado, ¿verdad? Debe pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces, menos x está restando, entonces pasa sumando, ¿verdad? Entonces, por eso se escribe aquí ya en el siguiente paso. Y 12 que está restando pasa sumando al otro lado, ¿verdad? Entonces, los términos que no se mueven del lugar mantienen su signo, 4x, no se mueve del lado, 4, sigue estando 4x y 8, y 8 sigue manteniendo el 8, ¿verdad? Reducimos términos semejantes, ya cuando está agrupado en el lado izquierdo los términos que tienen variable y en el derecho las constantes, reducimos términos semejantes entre sí, ¿verdad? 4x más x es 5x, porque la x es como que hubiera un 1 acá, ¿verdad? 4 más 1x es 5x y 8 más 12 es igual a 20. Por último, 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Para hallar el valor de x. Entonces x va a ser igual a 4. También de casualidad queda 4, ¿verdad? Pura, pura coincidencia, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo, este un poquito diferente a los anteriores. Tenemos 3x más 7 igual a 1 más x, perdón, 3x más 7 sobre 2 igual a 1 más x sobre 3. Entonces, hacemos para que nos quede una expresión más sencilla, hacemos transposición. Este 3 que divide pasa al otro lado a multiplicar. De igual forma, este va a pasar a multiplicar a todo el factor, ¿verdad? A toda la expresión. Entonces, esto reescribiéndolo me va a quedar, ¿verdad? Ya después de la transposición, 3 por 3x más 7 y 2 por 1 más x, ¿verdad? El 3 que está acá pasa a multiplicar a esta expresión de arriba, entonces ya se vuelve lineal, ya no quedan fracciones, ¿verdad? Y 2 por 1 más x, ¿verdad? El uso del paréntesis es para indicar de que multiplica toda la expresión, por eso es que se debe usar el paréntesis, porque se está agrupando, ¿verdad? Esto es de parte de la propiedad asociativa, ¿verdad? Bien, entonces procedemos a multiplicar, ¿verdad? 3 por 3x y 3 por 7 y 2 por 1 y 2 por x. Entonces 3 por 3x da 9x y 3 por 7 da 21. 2 por 1 da 2 y 2 por x da 2x. Ya cuando está ya así más, ya una ecuación más directa, digamos, entonces transponemos agrupamos, ¿verdad? Con transposición los términos en lado izquierdo debe quedar todo lo que contenga la variable x, ¿verdad? Y en el lado derecho se transpone las constantes, ¿verdad? Entonces, este 2x está sumando, pasa a restar, ¿verdad? Lado izquierdo del signo igual. Y 21 que está sumando pasa a restar, ¿verdad? Entonces, 9 menos 2x da 7x, ¿verdad? Está restando, entonces queda positivo porque el mayor es positivo, el que te ellos, ¿verdad? El de mayor valor absoluto. Y 2 menos 21 queda menos 19. Entonces, el último paso sería este 7 que multiplica, que pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, x quedaría menos 19 sobre 7 expresado en fracción, ¿verdad? O en su equivalente decimal, ¿verdad? Sería menos 19 entre 7
El equivalente decimal que dé que 19 menos 19 entre 7 negativo 2,71, ¿verdad? Eh, Puede también en decimal quedar el resultado, ¿verdad? No sé, ¿preguntas de esto? Si puede, por favor, explicar nuevamente el último ejercicio. Sí, es que resolver una ecuación se hace haciendo transposición de términos, ¿verdad? Correcto. Entonces, esta expresión está fracción, ¿verdad? O fracción con denominadores son constantes, ¿no? Entonces hacemos la transposición para que quede un poco más simple, ¿verdad? Transponemos estos valores que están dividiendo, lo pasan multiplicando al otro lado, ¿verdad? Digamos, 2 que está dividiendo en el lado izquierdo, O sea, a multiplicar por 1 más x. Entonces aquí usamos los paréntesis para indicar de que 2 es la más multiplicación. multiplica a toda la expresión, ¿verdad? 1 más x. Y 3 pasa a multiplicar a 3 por 3x más 7, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, siguiente paso es operar, ¿verdad? Porque aquí nos queda una operación que hay que hacer Va pendiente lineal. y queda lineal. Entonces, 3 por 3x da 9x y 3 por 7, 21. Y aquí 2 por 1 es 2 y 2 por x es 2x, ¿no? Luego, tenemos que agrupar con transposición que en el lado izquierdo del signo igual queden los términos que contengan a x y al lado derecho. La misma variable. Sí. Entonces, las constantes, el lado derecho. Entonces, 2x, aquí suma, entonces pasa restando. Entonces quedaría 9 menos 2x. Y este 21 pasa al otro lado, entonces de sumar pasa restando, menos 21, ¿verdad? 2 menos 21. Ahora, 9x, entonces al agrupar quedan semejantes, entonces podemos reducir a un solo término en ambos lados. 9x menos 2x da 7x y 2 menos 21 da negativo 19. Entonces, el último paso sería el 7 que multiplica, que pasa a dividir al otro lado. Entonces queda menos 19 entre 7. Entonces va a quedar una fracción o el equivalente que es menos 2,71. No sé si ya así se me entendió, comprendí, ¿está más claro? Sí, sí, Bueno, gracias, gracias. bueno, bien. Aplicación de ecuaciones lineales, ¿verdad? Aquí solo puse un ejemplo, pero hay otros en guía, pero no. Dice, determine dos enteros consecutivos cuya suma sea 19. Cuando se dice dos enteros consecutivos es que van seguidos, van sumando en una unidad la posición, ¿verdad? Dice, determine dos enteros consecutivos cuya suma sea 19. Solución. Entonces tenemos que hacer como un bosquejo, ¿verdad? Digamos que x es el primer entero consecutivo y x más uno sería el segundo entero consecutivo, ¿verdad? El que le sigue, ¿verdad? O sea, la primera posición es x y el consecutivo sería x más uno. Entonces expresamos, dice, dos enteros consecutivos cuya suma sea 19 sería x más x más uno. Uso el paréntesis para diferenciar, ¿verdad? Igual a 19. Así se plantearía el problema, ya aplicando de problema de aplicación de ecuaciones lineales, ¿verdad? Eliminamos el paréntesis. Al eliminar el paréntesis, este signo más multiplica, ¿verdad? Pero el signo más no altera el signo, ¿verdad? Más por x es positivo y más por más da más, ¿verdad? Al eliminar el paréntesis, nos queda esta expresión x más uno igual a 19. Entonces aquí me quedan dos términos semejantes seguidos. X más x es como, equivale a decir 1x más 1x más uno. Entonces me queda 2x más uno, ¿verdad? Hacemos la transposición de términos. Este uno tiene que pasar al otro lado a restar en el siguiente paso, ¿verdad?
Entonces 19 menos uno es 18. Entonces me queda 2x igual a 18. Y el último paso sería este 2 que está multiplicando, pasarlo a dividir al otro lado, ¿verdad? 18 entre 2, esto es igual a 9. Entonces concluimos, perdón, concluimos, el primer entero consecutivo sería 9, ¿verdad? Pero aquí nos piden hallar los dos enteros consecutivos. Entonces el segundo es x más uno, como x es 9, sería 9 más uno, 10. Entonces el primer entero consecutivo es 9 y el segundo entero consecutivo es 10, ¿verdad? Entonces no sé si se entiende ahí. Bien. Algo otros ejemplos es donde incluyen, ahí encuentre los dos valores, digamos, si otros ejemplos ahí en la guía dice, si la suma de un número más el doble de su número da 70, encuentre el valor de ese número, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se plantea, digamos? Si otro caso, eso es como la guía, sí. Repito, me pueden consultar en cualquier momento del día de semana, de 4 a 10 de 4 p.m. a 10 p.m. Digamos, determine el valor de un número que sumado más el doble de ese número es igual a 70, por decir así, ¿verdad? Es igual a 70. Entonces, un problema les puede plantear así. La suma de un número más el doble de su número es igual a 70 o le puede decir más el triple de su número sería 3, ya no sería el doble, sino que el triple es igual a 70. Y así hay algunos, esos son ejercicios que puse para ecuaciones lineales en la guía, no son tan difíciles, ¿verdad? No sé, pero en este ejemplo está claro, en este de con dos números consecutivos, ¿se entendió? Bueno, espero que sí, ¿verdad? Si no, no haya habido duda. Bueno. El último tema son ecuaciones cuadráticas. Este tema creo que no viene en el examen escrito, lo voy a dejar para la pruebita en línea de que de 3 puntos va a quedar probable. Bueno, cualquier cosa yo les aviso. Dice, resuelva las siguientes ecuaciones cuadráticas. Ahora, las ecuaciones cuadráticas, a diferente de la lineal, la ecuación lineal solo tiene un valor, ¿verdad? Ecuaciones lineales porque el mayor exponente es uno, ¿verdad? Entonces el resultado solo es un valor de x que se encuentra. Para las ecuaciones cuadráticas, generalmente son dos soluciones de x que tiene, ¿verdad? Generalmente, no siempre, a veces puede tener solo una solución o no tener solución, se da el caso, pero el mayor número de soluciones que puede tener una ecuación cuadrática es dos, a diferencia de la lineal que solo tiene un valor x. Aquí se hallan dos valores. Y aquí, para resolver ecuaciones cuadráticas, hay tres procedimientos, ¿verdad? Nosotros solo nos vamos a enfocar en dos. Uno, resolución de ecuaciones cuadráticas por factorización, que es de los ejemplos que voy a poner ahorita, que voy a plantear ahorita, que estoy exponiendo. Y eh, otra vez por la fórmula cuadrática, que eso lo dejo para el siguiente parcial. La fórmula cuadrática y la otra es completación de cuadrado. Esa no la vamos a ver, solo vamos a ver por factorización y fórmula cuadrática, pero hasta fórmula cuadrática es hasta al siguiente periodo, de la siguiente unidad. A ver. Tenemos, resuelva las siguientes ecuaciones cuadráticas.
Entonces aquí factorizamos, ¿verdad? Dice x cuadrado más 5x más 6 es igual a cero. Entonces primero factorizamos el lado izquierdo de la ecuación, es decir, esta parte. Entonces aplicamos el procedimiento que enseñé, ¿verdad? Cuando es sencillo, ¿verdad? X cuadrado. Se abre dos factores. El primer término de cada factor es la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Ahora, el signo que va a tener el primer factor después del primer término va a ser más, que se copia el signo del segundo término del trinomio. Y el signo que va a tener el segundo factor sale del producto de estos dos términos, de los signos de estos dos términos. Más por más da más, ¿verdad? Por eso es que queda más acá, ¿verdad? Ahora buscamos dos números que multiplicados den a 6 y sumados, como los dos son positivos, den a 5. ¿Qué números cumplen? 3 y 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 da 6 y 3 más 2 da 5. Se recomienda siempre poner, ¿verdad? El mayor acá, ¿verdad? Bueno, aquí no hay problema porque es positivo, ¿verdad? Que es más fácil. Entonces, pero se recomienda el de mayor valor absoluto, ponerlo en el primer factor, en trinomios de este tipo. Bien, cuando está factorizado nos queda lo escribimos, ¿verdad? Como una ecuación, como el producto de dos factores igualados a cero. Luego de haberlo factorizado, cada factor se iguala a cero por separado y se despeja para encontrar la solución. Digamos aquí, x más 3 igual a cero. 3 que está sumando pasa a restar, entonces esta sería la primer solución, ¿verdad? Y el otro factor, x más 2 se iguala a cero. Entonces 2 que está sumando pasa a restar, entonces queda x igual a menos 2. Entonces la solución va a ser x igual a menos 3 y x igual a menos 2, ¿verdad? O sea que como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones. Otro ejemplo, ¿verdad? 5x cuadrado igual a 13x más 6. Entonces aquí en cuadráticas todos los términos deben quedar al lado izquierdo del signo igual, igualados a cero, ¿verdad? En el lado derecho solo debe quedar cero para resolver ecuaciones cuadráticas. 5x cuadrado igual a 13x más 6. Primero pasamos todos los términos al lado izquierdo de la ecuación, que quede en orden, ¿verdad? X cuadrado, después el de 13x. Entonces, este 13x que suma pasa restando acá, ¿verdad? Y 6 que suma pasa restando, igual a cero, ¿verdad? Entonces queda 5x cuadrado menos 13x menos 6 igual a cero. Entonces aquí un factor va a quedar negativo, el signo del segundo término, y el otro factor va a quedar positivo. Entonces, esto se llega por tanteo y error, no se llega tan directo como ya lo planteo acá. Bien, entonces, uno de los factores que queda negativo y el otro debe quedar positivo, porque uno de los factores debe quedar igual al signo del segundo término. Y el otro debe quedar igual al producto de esto, del signo del segundo por el tercer término. Menos por menos da más, ¿verdad? Luego, entonces en tanteo de error ubicamos y hay que buscar dos números que multiplicados den a menos 6, ¿verdad? Esos valores serían 2 y menos 3. Entonces, cumple, pero que la suma de los valores intermedios y los valores extremos debe dar a menos 13x, ¿vale? Menos 13x. Entonces, este producto de los valores intermedios, el producto da 2x, ¿verdad? Da 2x. Y los valores extremos, 5x por menos 3x da menos 15x, ¿verdad? Menos 15
menos 15x. ¿Cuánto es la suma de 2x menos 15x? Como son semejantes, tienen diferentes signos, se restan entre sí. Va a quedar menos 13x, ¿verdad? Menos 13, menos 13x, entonces cumple. Significa que la factorización está bien, ¿verdad? Ahora, cada factor se iguala a cero por separado y se despeja para x. Digamos, 5x más 2 es igual a cero. 2 que está sumando pasa a restar, entonces queda menos 2. 0 menos 2 menos 2. 5 que está multiplicando a x pasa a dividir, entonces el resultado de la primera raíz es menos 2 quintos. Y el segundo factor, x menos 3 igual a cero, despejando para 3 que resta pasa a sumando, entonces x es igual a 3, ¿verdad? Entonces la solución, ¿verdad? De este ejercicio la solución son estos dos valores, x igual a menos 2 quintos y x igual a 3. Yo sé que este trinomio de este tipo es que lleva más dificultad, ¿verdad? Pero el primer caso, que es el que más ejercicios pongo, es más sencillo para la factorización. Entonces se factoriza, se igualan a cero, ¿verdad? Y cada factor por separado se iguala a cero y se despeja para x para hallar la solución. Las soluciones de una ecuación cuadrática. Bueno, otro ejemplo. Tenemos x cuadrado menos 8x igual a cero. Esta ecuación cuadrática solo tiene dos términos. Un término contiene x cuadrado y la otra a x, ¿verdad? X a la 1. En este caso, se resuelve aplicando factor común, factorización, el factor como un monomio, ¿verdad? El factor como un monomio sería x, la variable común, con el menor exponente. Con el menor exponente. Entonces queda x por x, ¿verdad? Menos 8, ¿verdad? O sea que esta expresión x cuadrado menos 8x es la misma factorizada x por x menos 8. Y resolvemos para cada factor resultante. Entonces, x es uno de los factores, ¿verdad? Solo que es un monomio y x menos 8 es el otro factor. eh, se com- Generalmente cometen el error de que X no lo consideran y dicen que la solución solo sale de acá, de una. No, X igual a cero también es una de las soluciones. En ecuación cuadrática, en ecuaciones de solución, también a los valores de X, solución también se les conoce como raíces, ¿verdad? Raíces de un sinónimo. Bien, entonces, resolvemos cada factor. El primer factor es X igual a cero, ¿verdad? X igual a cero. Y el segundo factor, X menos 8. Despejando para X, 8 que resta pasa al otro lado sumando. Entonces la solución sería X igual a cero y X igual a 8 es la solución de la ecuación. Siguiente ejemplo. Aparece Entonces, este es el caso cuando aparecen dos términos con el menor, perdón, ecuación cuadrática cuando solo aparecen dos términos, x cuadrado y otro aparece x. Entonces se factoriza aplicando factor como un monomio. ¿Verdad? Ahora veamos el otro caso, x cuadrado igual a 25. Aquí podemos despejar, ¿verdad? Transponer el 25, pasarlo al lado izquierdo, ¿verdad? Y me queda una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 25, entonces queda una diferencia de cuadrados. Bien, aplicamos factorización de diferencia de cuadrados, ¿verdad? La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Sería x menos 5 por x más 5 igual a cero. Entonces, y cada factor lo igualamos a cero, ¿verdad? Por separado, x menos 5 igual a cero, despejando. 5 que resta pasa al otro lado, sumando. Entonces, x igual a 5. Y en el otro caso, x más 5 que está sumando pasa al otro lado restando. X es igual a menos 5.
Entonces, otra manera de resolver ecuación anterior es aplicando raíz cuadrada. Entonces, la solución serían dos raíces, 5 y -5. Pero para este mismo caso, se puede resolver de otra forma, ¿verdad? Para no hacer la diferencia de cuadrados. Se puede dejar así como está, ¿verdad? Pero se le aplica raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Solo que en la parte del lado derecho se le va a anteponer dos signos, más menos, indicando de que va a haber dos raíces, una positiva y otra negativa. Al aplicar raíz cuadrada a ambos signos, a ambos lados de la ecuación, para x cuadrado se va a eliminar, ¿verdad? La raíz con el exponente, entonces queda x. X es igual más o menos 5. La raíz cuadrada de 25 es 5, más o menos 5. Entonces significa que solución es 5 y x igual a -5. O sea, la misma solución, solo que con un procedimiento algo diferente, ¿verdad? Aplicando raíz cuadrada a ambos lados. O sea que esto es el caso cuando aparece x cuadrado en la ecuación cuadrática igualada a una constante, ¿no? Bien, y aplicación de ecuaciones cuadráticas, dice. Ejemplo, el perímetro de un rectángulo. Bueno, no sé, hay preguntas acá. No sé si tienen preguntas. No, No, le Bueno, entonces pasamos en un ejemplo de aplicación de ecuaciones cuadráticas. Nos dice, el perímetro de un rectángulo es 20 pulgadas y su área es 24 pulgadas cuadradas. Determine las longitudes de sus lados. Entonces se plantea, ¿verdad? Que un rectángulo tiene un ancho X y un largo Y, ¿verdad? O se puede usar la letra A, cualquier letra, ¿verdad? Pero uso X y Y, ¿verdad? Ahora, dice que el perímetro es 20 pulgadas y su área es 24 pulgadas. Bien, perímetro es la suma de los lados, se define, es decir, dos veces el ancho que tiene dos lados y dos veces el largo, dos lados. 2x más 2y es igual a 20. Ese es el perímetro. Y el área es la base por la altura, el ancho por el largo, ¿verdad? Que es igual a xy igual a 24. Entonces resolvemos para una de las variables de primera ecuación, ¿verdad? Es decir, 2x más 2y igual a 20. Despejamos, ¿verdad? Que quede x en función de y, ¿verdad? 2x es igual a 20 menos 2y. Pero este 2 que multiplica x tiene que pasa a dividir, ¿verdad? Al otro lado. Queda 20 menos 2y sobre 2. Pero esto se puede subdividir, ¿verdad? Así como vimos de fracciones. O sea, que esto equivale a decir 20 entre 2, como es un polinomio, dos términos entre un monomio, se puede subdividir en dos operaciones y simplificar, ¿verdad? 20 entre 2 es 10 y 2y entre 2 es y, ¿verdad? Entonces queda 10 menos y. Y la expresión resultante la sustituimos en la otra ecuación original. O sea que x queda en función de y. Esta la sustituimos en la otra ecuación del área, ¿verdad? La que nos salió para x la sustituimos en la de área. Entonces, como dice que x por y es igual a 24 y como x es 10 menos y, entonces sustituimos usando paréntesis 10 menos y por y igual a 24. Eh, multiplicamos, ¿verdad? 10 por y, la propiedad distributiva, ¿verdad? 10 por y, 10y. Y y por menos y por y es y al cuadrado igual a 24. Despejando, ¿verdad? Y usando propiedad conmutativa, esto me queda menos y cuadrado más 10y y 24 que está sumando pasa al otro lado restando. Aquí, del lado derecho pasa al izquierdo restando, ¿verdad? Solo que escribimos
El y, solo que cambiamos la posición de estos dos términos, 10y y ¿verdad? Pero se mantiene porque no están cambiando de lado de ecuación, ¿verdad? Bien, ahora aquí nos queda un trinomio, pero nos queda un negativo, ¿verdad? Entonces, como nos queda un negativo, aquí conviene sacarlo como factor común el negativo, ¿verdad? Al sacarlo como factor común un negativo, tenemos que cambiar el signo de los términos dentro del factor. Entonces aquí me queda negativo y aquí me queda positivo, ¿verdad? Ahora, este negativo se elimina, ¿verdad? Aquí es como que hubiera un negativo uno, puede decir que se elimina, se eliminaría con cero, ¿verdad? Un negativo uno pasa a dividir cero, entonces lo podemos escribir el trinomio como queda, así como sin el signo, ya sin paréntesis y queda así, o sea, el primer término positivo. Y aquí factorizamos, ¿verdad? Entonces abrimos dos paréntesis, el signo del primer factor se copia de acá y el signo del segundo factor sale de multiplicar esto, menos por más da menos, entonces los dos quedan con signo negativo. Se buscan dos números que multiplicados den a 4 y sumados den a menos 10y. Eso serían 6 y 4. 6 menos 6 por menos 4 sería 24 positivo, menos por menos da más y menos 6 menos 4 da menos 10y. Entonces, solución de largo, ¿verdad? Y el ancho va a salir de estos factores, elevando, ¿verdad? Perdón, despejando para y, ¿verdad? Y menos 6 igual a cero, ¿verdad? Y el otro sería 4, ¿verdad? Entonces la solución sería, el largo sería 6 y el ancho es 4, ¿verdad? Entonces, y se puede comprobar, ¿verdad? Sustituyendo acá, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio de aplicación y con esto terminamos. No sé si hay preguntas acá para este último ejemplo. Bueno, si puede explicarlo nuevamente, pero donde está ya en paréntesis de 10 menos y igual a 24. Eh, Sí. la expresión resultante lo subimos, profe. Ahí me quedé también. Donde ¿Dónde? abrimos paréntesis. O sea, esta parte es el entendieron dónde salió yo 10, 10 menos y, ¿verdad? No, profe, nada. Creo que en esta de y la expresión resultante. Creo que la última parte que explicó. Sí. Digamos, es que se plantea el perímetro, ¿verdad? Y el área. Con la ecuación de perímetro despejamos para x y nos sale 10 menos y, ¿verdad? Entonces, esta expresión que x está en función de y, la sustituimos en la expresión de área. Área es x por y, pero como x en función de y, entonces escribimos como 10 menos y por y. Bueno, se vuelven a conectar porque ya casi nos está sacando y para terminar de explicar este ejercicio. Ya nos van a sacar, entonces solo se vuelven a conectar en el enlace, ¿verdad? Que ahorita si le pongo a explicar no va, nos va a dejar a medio palo, como se dice, ¿verdad? Coloquialmente, ¿verdad?